A veces, hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. Bienvenido, profesor. Ya estamos listas para la cita de letras aquí en Citas de Radio. El doctor Pedro Luis Barcia, tengo el agrado de darle la bienvenida. ¿De qué tema nos va a hablar hoy? Hoy les voy a hablar, ya que están en el campo y que son gauchos todos allí, de los distintos nombres que el gaucho ha tenido a través de la historia en la Argentina. Pero primero que quisiera comenzar con un distingo que nos ha confundido un poco siempre, y es que la palabra gauchada, que para nosotros es un acto generoso, un acto de solidaridad, un acto altruista, originalmente no fue así. Uh-huh. Hasta la generación del 80, la palabra gauchada significó traición o felonía, es decir, una cosa condenable. Este tipo cometió una gauchada, es decir, una traición. Esto fue modificado a partir de la generación del 80, curiosamente, que es cuando aparece, entre otras cosas, el Martín Fierro. La etimología de la palabra gaucho está muy discutida, hay nada menos que unos 30 postulaciones, y no se ha definido bien hasta dónde viene la raíz, de dónde viene la raíz de gaucho. Algunos creen, y yo creo que es la más firme de todas, que viene de la metátesis. Se llama así cuando vos alterás el orden de las letras en una palabra. Uh-huh. Dicen que viene de gaucho viene de guacho. De guacho genera gaucho, porque es una persona que no tiene origen definido, que no se saben quién son los padres. Esta especie de anonimato de origen sería una explicación. Ahora, es interesante que los testimonios de los españoles en general ven siempre al gaucho como pendenciero, con malos hábitos, un tipo vago, cosa que no ocurre en los viajeros ingleses. Los viajeros ingleses tienen generalmente una estimación muy grande por el gaucho, y en sus distintos, a lo largo de todo el siglo XIX, los distintos trabajos que recuerdo a los oyentes que relean, porque los argentinos han leído todo, un libro de Francis Bond Head, Francis Bond como James Bond, y Head como cabeza, H-E-A-D. Perfecto. Se llama Las Pampas y los Andes. Es tal vez el mejor libro de viaje que un inglés, un espía inglés, disfrazado de ingeniero en minas, ha descrito la Pampa. Es una maravilla. Bueno, eso es de 1826 ese libro, pero hay ediciones contemporáneas. Ajá. Bueno, Francis Bond, por ejemplo, entre otros, elogia al gaucho porque el espíritu individualista del inglés lo lleva a reconocer que el gaucho era así, era independiente en todo. Y los militares nuestros, tanto Belgrano como San Martín, o los caudillos, como López, Rosas, Urquiza, nunca hablan de gauchos, hablan de paisanos. Y en la tradición argentina, de más o menos hacia 1870, se empezó a distinguir lo que era el paisano del gaucho. El paisano era el gaucho asentado, es decir, el gaucho que tenía familia. Yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía, su gauchito tenía, y sus hijos y mujer, una delicia ver cómo pasaban los días. Un hombre con trabajo y con familia sentado en un rancho. El gaucho, en cambio, era el vago, el que andaba por la pampa sin ningún tipo de atadura. De esta manera hago un poquito el encuadre de lo que voy a decir ahora, que es las distintas formas en que se denominó el gaucho, algunas cosas muy curiosas, ¿no? La primera denominación para este tipo humano que habitaba parte de la pampa era de mozo perdido. Ya Hernandarias lo menciona así en el siglo XVII, y eran dos tipos de origen del gaucho. O eran hijos de españoles que se van de la ciudad y por lo tanto son forajidos, porque salen del ejido de la ciudad, forajido, y no porque sean malandras, sino porque no viven más en la civilidad. Claro. No viven en la kiwita, sino en el campo. Bueno, estos de los mozos perdidos, ¿por qué? Perdidos porque no andan con rumbo. Y en segundo lugar, la palabra perdidos también aludía al hecho de que moralmente no eran serios, ¿no? Ajá. Este tipo nace en Santa Fe, según Hernandarias nos da testimonio. Otra forma de denominarlo al gaucho era arrimado, que era generalmente un gaucho ocioso que se arrimaba a los ranchos para pedir más que para ayudar en nada, como si fuera un poco de un limosnero
independiente que iba a pedir sobre todo algún mate y bebida. La tercera designación que se aplica al gaucho es de changador, de aquel que todavía tiene uso entre nosotros, el que hace changas, el que hace favores, generalmente favores chicos con que se ganaba la vida, ¿no? Claro. Y después una cuarta acepción, ¿va muy largo esto? No, está impecable. Una cuarta acepción que es malévolo, y de ahí viene malevo, porque malévolo es estrictamente el que tiene mala voluntad, así como benévolo es el que tiene buena voluntad. Sí. La palabra malévolo originó malevo. Originalmente el malevo era un cuatrero y un asesino, era un hombre condenable. Después, cuando pasa la acepción a usarse en los arrabales de la ciudad, y el lunfardo lo toma, que no es propio el lunfardo, pero lo toma como propio, malévolo era un poco el taita del barrio, sí. El patrón del barrio, taita en latín, viene del latín tata significa padre. Bueno, el taita es el padre del barrio, es el malevo que tenía este manejo hábil del cuchillo y demás. Otra de las designaciones es gauderio, que aparece en Uruguay, en la banda oriental, y yo encontré un testimonio en mi pueblo, en Gualeguaychú, datado en 1775, la constancia de que había habido un problema con gauderios. Estos gauderios son entonces los gauchos que tienen este nombre, que algunos etimológicamente lo hacen venir de allí. Después pasa el nombre de guaso, que los chilenos tienen para gente de pueblo generalmente, pero no para siempre gente de campo, y nosotros lo usamos en un poema del siglo XVIII, que es el origen de la gauchesca, que dice: canta un guaso en estilo campestre. Y el poema comienza con un verso que te va a sorprender. Aquí me pongo a cantar, debajo de aquestas talas, del mayor guaina del mundo, las penas y las hazañas. Este verso es un verso formulario que va a pasar después a iniciar el Martín Fierro. No es de Hernández. Hernández lo toma de la tradición oral. Pero a su vez, este verso que toma el padre Maciel para su poema, que es para mí, lo he demostrado en un trabajo, es el origen de la gauchesca argentina, y es del siglo XVIII, proviene a su vez de coplas españoles del siglo XVI. Aquí me pongo a cantar debajo de este limón, aquí me pongo a cantar debajo de esta tuna, por ver si puedo enganchar de las dos hermanas una, y así parecidamente. Es decir, es un verbo formulario que la palabra guaso se fue perdiendo, se quedó en una época en Tucumán y hoy no se usa más, ¿no? Claro. Después vino la palabra agregado, que es aquel como viene a ser el arrimado, pero acá es con más estabilidad en un rancho. Aunque se mete en la familia, está viviendo un tiempo ahí ayudando a todos los quehaceres, ¿no? Finalmente, la palabra gaucho va a imponerse recién, aparece en 1790, pero se va a imponer con sentido positivo, ya el gaucho como hombre valiente, hombre independiente y demás, con la poesía gauchesca de Hidalgo y de Acasubi. Antes no tuvo presencia la palabra gaucho como tal, ni en el uso oral ni en la literatura. Esto sería todo por hoy. Si quieres hacer una pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, profesor, por la gauchada que nos acaba de hacer en esta cita de letras. Muy bien, adaptación. Bueno, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Chao, esta semana. Bueno, profe, sí. Espectacular. Bueno. Qué fácil tiene la palabra, ¿eh? Qué fácil tiene la palabra, usted. Sí, no es la palabra, son años que están detrás de la palabra. Bueno, escúcheme. No es cuestión de hablar como los políticos acá. No, para nada, lejos de eso. Profe, escúcheme, ¿cuándo lo vuelvo a llamar sin que se me enoje? ¿En junio? Después de junio. ¿Después de junio, que es 30 de junio? Sí, más o menos. Bueno, lo vuelvo a llamar el 30 de junio. Muy amable. All right. Muchísimas gracias. Saludos a Susi. Chao, nena, cariño. Hasta Adiós. luego. Chau. Chao.